Entonces vamos a comenzar esta segunda tutoría del curso de Liderazgo en la Educación Pública, específicamente diseñado para el CEPTA de Marugal. Y quiero partir con una bienvenida que les pido que por el chat puedan compartir una nueva idea, un concepto o quizás una reflexión que haya surgido a partir del trabajo con su círculo. Algo nuevo que haya despertado en ustedes las conversaciones y reflexiones que han tenido a partir de las diferentes actividades a las cuales han tenido que realizar. Y bueno, yo he visto muchas reflexiones en sus tickets de salida, en los diferentes trabajos, así que sé que hay harto aquí para que podamos ir compartiendo, así que los espero, tómense un minutito, escriban por el chat alguna idea que les haya marcado, les haya surgido a partir del trabajo que han estado realizando en estas 2 o 3 sesiones, dependiendo de dónde va cada una. Ahí tenemos a Jocelyn, nos dice espacio para engranaje de ideas. Buenísimo, me gusta el concepto. O sea, que ahí las diferentes ideas empezaron a converger, ¿no es cierto?, de las diferentes personas dentro del círculo. Me gustó el concepto. Gracias, Jocelyn, por compartir. Un minuto más para que puedan terminar de escribir. Mm. Ahí están los engranajes. Hoy sí, me costó muchísimo encontrar el emoji de engranaje, pero lo logré. Lo siento, Jocelyn, fue un poco tarde. Ya, vamos a dejar el espacio para que lo vayan mandando por mientras yo voy a ir avanzando. Lo que sí les comento es que el espacio que vamos a tener ahora, la idea es que sea lo más participativo posible. Somos poquitos, lo que me parece que lo podemos ver por el lado bueno, o sea, por el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Y yo lo voy a ver por el vaso medio lleno, que es que vamos a poder interactuar más, vamos a poder decirle, sacar el micrófono y podemos compartir un poco más y hacer de la conversación un poco más fluida. Así que los invito a que este espacio se lo tomen con harta propiedad, ¿ya? Este es su espacio. Aprovechemos de conversar, de resolver dudas, de que entre ustedes compartan ideas y podamos sacarle el mayor provecho a este espacio. Y hoy día quiero partir presentando un poco el camino que han recorrido. Partimos con esta primera sesión donde trabajaron en relación a la visión de su establecimiento, al proyecto educativo que cada uno ha estado trabajando y a partir de este empezaron a definir un desafío estratégico que han ido masticando y trabajando a lo largo de las siguientes sesiones. Después, en la segunda sesión, vieron el tema del liderazgo distribuido, ¿cierto? Cómo estamos distribuyendo las diferentes tareas y realizaron un mapa de distribución como entregable 3. Vi varios y de verdad me fui muy gratamente sorprendida por los mapas de distribución que mandaron. Eh, Saqué un extracto un poquito más adelante, se los voy a mostrar, pero que me parece como muy clarificador, que se fue quedando bien claro el concepto y cómo ustedes mismos se fueron haciendo preguntas de cómo estoy yo de verdad haciendo en la distribución del liderazgo hoy. ¿Estoy delegando? ¿Estoy distribuyendo?
con dónde está la diferencia. Así que buenísimo. Y la tercera sesión relacionada a la gestión del cambio. ¿Cómo hacemos para ir instalando estos cambios? Y hablamos harto en esa sesión de lo que son los desafíos técnicos y los desafíos adaptativos, ¿cierto? La importancia que tiene cómo abordamos cada uno de ellos para poder gestionar el cambio y obviamente generar cambios que se sostengan en el tiempo. Así que yo acá puse el pin como terminando la sesión 3 siendo como muy optimista. Si es que alguno no la ha hecho, no se preocupe que la pueden terminar hasta dentro de esta semana, pero la idea es que podamos hacerlo lo antes posible. Quienes no la han hecho aún, de todas formas, la sesión de hoy vamos a sobre todo poner foco en la sesión 2 y en la sesión 3. Y la estructura que armé para la tutoría es lo siguiente. Yo revisé todos sus tickets de salida, donde ustedes fueron levantando preguntas, ¿no es cierto? El ticket era, les preguntaron algo así como, ¿qué duda te queda sobre esta sesión? Y sobre qué más te gustaría aprender. Y a partir de esas preguntas yo fui mirando y cuáles se repetían, y hay tres que me parece que es muy importante que como que le peguen una repasada. Y cuando yo esté hablando y mostrando el ejemplo y eso, yo les pido por favor desilénciense, saquen abren el micrófono, si quieren decir algo, oye Antonia, y con toda la confianza ya, aprovechemos que somos poquitos. Eh, y después de esas tres preguntas, traje otras dos, que más que yo responderlas, los voy a invitar a ustedes a responderlas, así que ahí para que también vayamos como entrando en confianza y la idea es que como diferentes líderes, aprovechar que estamos todos acá, se pueden ir entregando los tips y después va a haber otro espacio para que puedan hacer preguntas de manera abierta. Pero yo creo que se puede sobrar porque como somos poquitos, yo les decía, hagan las preguntas en cualquier momento y así hacemos esto todo más fluido. La primera pregunta que yo les traigo y que saqué de sus tickets de salida era esta. ¿Estoy realmente distribuyendo o delegando? Y es como la pregunta central de la sesión 2, ¿no es cierto? Em, Y antes de yo decirles como, así como el subtítulo de esto, cuál es como la clave central, les pregunto a ustedes, ¿hay alguien que podría decir si es que tiene algún tip, alguna forma rápida de saber si lo que yo estoy haciendo es distribución o es delegar? ¿Alguien podría como rápidamente, así como en una palabra o quizás alguna pregunta que se hagan para saber si es que lo que están haciendo, la decisión que están tomando, es delegar o es distribuir? Ay, yo ni conozco la diferencia, pero me encantaría saberla por mi rol. Vamos a ver si es que alguno de los líderes aquí nos sorprende. No se preocupen si no quieren, no es obligación. Vamos a ir rápidamente, yo les voy a mostrar. Yo sé que yo vi casi todos sus trabajos, así que tengo clarísimo que yo creo que varios de ustedes saben esta respuesta. Pero para ir avanzando, permítame un segundo que se me tapó. Ay, O también si quieres podemos hacer una llamada directa. el fatídico nombramiento aleatorio que tanto les gusta a los profes usar en clase, ahora se nos devuelve. Vamos a usarlo para la siguiente. Vamos a hacer ahora una, vamos a hacer buena onda para la primera pregunta y no vamos a tirar al agua a nadie. Denme un segundo que no sé por qué me quedó la pantalla del Zoom. Ahí está. Ya, súper. Entonces, ¿estoy realmente distribuyendo o delegando? La clave está en que distribuir es transferir autoridad para decidir y delegar es asignar una tarea para ejecutar. O sea, hay una gran diferencia entre tú puedes tomar la decisión para hacer esto y otra en que yo quiero que tú hagas esto, que lo ejecutes, así como yo te digo que tú lo hagas. ¿Ya? Hay otras sutilezas y diferencias que me van a ir ayudando a entender si estoy delegando o distribuyendo y para eso les traje este como resumen
que es un poco lo que se habló en la sesión, que son tres test que yo puedo tomar para saber si la decisión o lo que estoy pidiendo que se haga o lo que quiero lograr efectivamente está haciendo distribución del liderazgo o estoy simplemente delegando. El primer test es el test de autoridad. La persona a la que yo le estoy dando esta tarea puede decidir en este foco sin pedirme permiso, ¿ya? Eh, si es que es distribución, entonces esa persona sí tiene decisión. No tiene que decirme previamente, puede contármelo después de que lo haya hecho, ¿ya? No es distribución si es que primero me tiene que consultar. Entonces, primero, el test de autoridad. ¿Tiene poder de decisión real? Después, el de legitimidad. ¿El equipo le reconoce autoridad en este foco? O sea, si yo le pido a esta persona que tome este rol, yo la estoy tirando a los leones, la estoy tirando así como, haz esto, sí, tú puedes, pero no estoy pensando que quizás esa persona no tiene quizás la autoridad para realizar esa tarea que yo le estoy dando. Eh, es distribución cuando ella decide y el equipo se mueve. O sea que ella, al tomar las decisiones, efectivamente, quienes ella va a trabajar, con quienes ella va a trabajar, son capaces de movilizarse. O sea, ella moviliza a ese grupo al cual yo estoy intencionando mis acciones. Y no es distribución si es que tiene el cargo, pero nadie le hace caso. Entonces, ojo ahí, eso también es clave. Y por último, el test de corrección. Si decide algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Es distribución si es que converso, si es que escucho, si es que intervengo solo si hay un riesgo claro, ¿ya? O sea, doy espacio también para el error, obviamente dentro de los criterios de cómo sale ahí, o sea, si es que no hay un riesgo claro, pero doy espacio para el error, porque dentro de lo que es el liderazgo distribuido es clave empezar a trabajar en esta cultura del error donde yo a quienes les distribuyo las responsabilidades y el liderazgo, les doy espacio para equivocarse y así ir cada vez mejorando los criterios y trabajando su propio liderazgo. Y no es distribución si es que lo corrijo de inmediato, lo detengo, le digo, sí, pero quizás podrías esto mejor. Yo como líder tengo que, si es que quiero distribuir, tengo que a veces, y cuesta, ¿no es cierto? Como cuando uno sabe que, o uno cree que no lo podría hacer mejor, pero a uno tiene que decir, dar espacio a que el otro haga como le parezca que es la mejor forma, ¿no es cierto? Y si es que resulta, bueno, a veces nos podemos llevar una sorpresa, ¿no es cierto? Como mejor de lo que uno pensó que podía hacer. Así que les dejo esos tres tests que nos van a ayudar a saber si es que lo que estamos haciendo efectivamente es distribución o es delegar. Voy a leer el chat, veo ahí que... Sí, Felipe ahí puso un comentario de antes. Ah, ya. Felipe, lo voy a leer, lo vamos a leer, pero para no romper como el hilo ahora, lo vamos a leer más hacia el cierre. Eh, Sobre esto, ¿hay algo como que se les venga a la cabeza, algo que les gustaría compartir, aprovechando el espacio? Acá hay otros líderes que también pueden ayudarnos a salir de las dudas. Hoy sí, yo ¿Algún- siento que estoy puro delegando. Ah, que me cuesta soltar. Mm, Disculpe, ¿podría compartir otra vez la pregunta? Lo que pasa es que vinieron a informarme algo y me desconecté un poco. Obvio, sí, Jocelyn, estábamos, se ve la presentación, ¿cierto? Que estamos en la pregunta de, ya. La Sí, pregunta que mira, te la hice veo, ahora, de hecho, tengo que mover la pantalla porque no se me ve completo, sí, pero sí la escucho. Pero con solo moverla no tengo problema. ya, perfecto. La pregunta es si es que este tema de el liderazgo distribuido les trae como tienen alguna duda respecto a esto dentro del círculo y sobre todo en la sesión 2. ¿Hubo algo que les hizo clic, algo que los hizo pensar respecto a si estaban distribuyendo o si estaban delegando? Mira, mediante se realizaba la lectura, era imposible y así con todas las otras sesiones también era muy difícil dejar de mirarnos constantemente. Y el ponernos ahí como en el autoevaluación, el dónde estoy metido, dónde estoy. Eh, por mi parte, en diferentes situaciones me situé tanto desde el delegar hasta el distribuir.
Es como depende de la situación, del momento, del tiempo, en virtud a la urgencia que tenga el problema, me sitúo en ambas. Excelente. Me gusta eso que dijiste al principio, Jocelyn, como esta introspección que genera este tipo de instancias, sobre todo cuando comparten como dentro de personas dentro del mismo rol, que se enfrentan a desafíos súper parecidos, pero que el rol directivo es súper solo también, o sea, es como, y bastante como de tomar decisiones en el minuto, de jugárselas por algo, de no siempre estar seguro. Entonces, qué bueno que el espacio le sirve como de una manera más introspectiva y creo que eso saca harto provecho al espacio. No sé si a alguien más le gustaría compartir. Sí, a mí. Hubo Gustavo, buenísimo. una especie de rúbrica de las barreras para distribuir liderazgo, donde habían que escoger tres. De verdad, a mí me costó mucho poder seleccionar las tres, entonces después el trabajo se seleccionaban dos, entonces para mí eso me facilitó después con mi equipo realizarlo. Ya, entonces, bueno, yo les quería comentar eso. Uno de los criterios que a nosotros como establecimiento nos llamó la atención, nos hizo ruido y que verdaderamente estábamos carentes de la falta de tiempo y espacios formales para reflexión colaborativa. Y eso fue como lo más, digamos, que nos hizo ruido. Desde ahí nosotros ya empezamos a realizar todo lo que fue la planificación con respecto a las barreras de liderazgo distributivo. Me costó mucho encontrar las otras dos. No porque no es que es una maravilla la cosa, pero se distribuye por lo menos bien. Qué bueno, igual. Eso era un buen problema entonces, que no haya habido... em, Uno pasa, y disculpa, uno ah, en la distribución, uno pasa mucho, hay un tema, yo creo que clave es la confianza que tenga con a quién distribuir. Si tú no tienes confianza, sería delegar, ¿ya? Cuando tú tienes y conoces y conocimiento pleno de los integrantes del equipo, equipo completo, no solamente un equipo de gestión, equipo, gente que trabaja contigo, para distribuir tienes que tener la confianza en sus capacidades, ¿ya? Y que no tengas por qué estar encima como cuando uno delega, porque uno delega y tiene que estar monitoreando. En cambio, tú distribuyes y confío plenamente en tal esa cual. persona y que sé que va a hacerlo. Entonces es un tema netamente, pienso yo, de confianza. Pero antes de tener confianza, uno tiene que conocer las capacidades de esa persona. Como refería la colega Mm. Jocelyn, mirarse para adentro, mirarse uno y después ver las barreras. Yo creo que es muy exacto lo que dice la colega Fabiola en ese sentido. De hecho, Sí. nosotros somos el equipo Asia en el desierto, Jocelyn, Fabiola y para ahí está Stephanie también. Buenísimo. Fabiola, estás como un paso adelante porque la sesión 4 es de confianza relacional. O sea, para allá vamos, que todo lo que hemos visto hasta ahora sin confianza no funciona. O sea, ni la gestión del cambio, ni aunque tenga un PI maravilloso, ni tampoco un liderazgo distribuido increíble. Si no hay confianza dentro, relacional, dentro de los equipos, efectivamente lo que tú dices es como directo al callo. Y por eso es la última sesión. Así que bueno, me gusta mucho haber escuchado tu comentario. Entonces, ¿me puedo retirar ya que estoy adelantada? No, pues, Fabiola, porque nos sirve mucho No, si es tenerte aquí. broma, si es broma. Ni tan broma, ya, no. Sí. Pero puede no serlo. Claro. Claro, chao, Fabiola. Distribuyamos la sesión, 15 minutos yo, 15 minutos tú. No, los necesitamos a todos ustedes. Los necesitamos a todos ustedes para que esta sesión salga bien. Miren, les traje una parte, un pedacito que corté de una de las entregas que enviaron, de un mapa de liderazgo distribuido, donde este grupo, uno de los focos estratégicos fue la mejora pedagógica y el acompañamiento en el aula. El líder a quien se lo distribuirían es a la coordinadora técnico-pedagógica. ¿Por qué ella? ¿Por qué la hace indicada para abordar este foco? Porque tiene una alta expertise en pedagógica, experiencia en observación de aula y legitimidad docente, ¿ya? Me gusta mucho, acá ella está tocando este punto que yo había nombré antes, que es el test de autoridad, ¿no es cierto? Yo le estoy entregando a una persona una tarea, le estoy distribuyendo un elemento de liderazgo, sabiendo que ella
tiene legitimidad dentro de el cuerpo docente, o sea que le van a hacer caso, muy probablemente. Así que ese punto clave, me gustó mucho el ejemplo por eso. Y la última columna dice autoridad real que se le transfiere. ¿Qué es lo que de verdad ya va a poder hacer? ¿Cuáles son las decisiones que va a poder tomar sin consultarme? Definir focos de observación, criterios de retroalimentación y plan de acompañamiento, sin validación previa de dirección. Y esa como última parte también deja súper claro este test uno que era el test de, se me olvidó el nombre, el de autoridad, que efectivamente voy a poder tomar yo las decisiones sin tener que conversar previamente con el director o directora. Así que este es como un ejemplo que me pareció bastante claro. Segunda pregunta que yo les traigo es, y que saqué de sus tickets, ¿cómo movilizar cambios reales sin generar resistencia, sino compromiso? ¿Cómo movilizar cambios reales sin generar resistencia, sino compromiso? Cuando leí la pregunta, como que... ¿hay algo a ustedes que les haga ruido? A ver si fui yo nomás. Pero cuando piensan en cómo movilizar cambios reales sin generar resistencia, sino compromiso. Pensando también en lo que vieron en la sesión de gestión del cambio. ¿Hay algo que les haga ruido en esta pregunta? Sí, sí, de hecho fue nuestro foco, porque hace tiempo nosotros somos muy pro del cambio, ya como equipo. Y cuando hacemos esta jornada de reflexión, de análisis, hemos intentado muchas veces cambiar el PI, por ejemplo, cambiarlo en su misión, visión, etcétera. Pero no podemos porque no logramos este tema de el involucramiento, el tener, digamos, una opinión real y participativa. Entonces, ahí nos cuestionamos con el compromiso. ¿Cómo logramos? O sea, se supone, se supone, entre comillas, que el camino normal sería si nosotros, si una persona es incluida en algo, se siente comprometida. Nosotros la Mm. incluimos, pero no logramos el compromiso. Entonces, seguimos esa fórmula eterna que en todas partes de esos coaches hacen que si no, si se incluye, si está involucrada, que sea, tiene ganado el compromiso. No nos funciona por ese lado. Mm. No nos funciona. Tratamos de todas maneras y no sé, no vamos a buscar otros métodos. No sé si son conversables acá, pero vamos a buscar otros métodos. Pero no, de verdad no nos funciona. No, esa fórmula estándar no va acá. Perfecto. Gracias, Fabiola, por compartirlo. Me encantaría aquí, como si voy a señalar a Carlos, a Stephanie, a Cristian, a Carol y a Ivonne. ¿Cómo han vivido ustedes? Porque Jocelyn y Gustavo son del mismo establecimiento que Fabiola, ¿cierto? Ya. Entonces, no, ninguno de ustedes, sino que el resto. ¿Han abordado, han tenido que enfrentar este tipo de desafíos en su establecimiento? ¿Cómo lo han hecho? Yo no es por echar a nadie al agua, pero había visto que Carlos tenía la cámara encendida antes. Vamos, Carlos. ¿Se te viene alguna idea a la cabeza de alguna situación que han tratado de generar un cambio a través de esto de involucrar? Porque Fabiola dice, si yo involucro, debiésemos generar compromiso. Pero esa fórmula no les ha funcionado. ¿Ustedes cómo lo han hecho? Ay, Carlos, estás hablando, pero sabes que no te escuchamos. ¿Algún problema será con el micrófono? Sí. Mira, te ¿Feliz, esperamos para que lo Carlos? arregles por mientras. ¿O lo escribes en el chat? Sí, bueno, ahí también había comentado que ha sido complicado. Me Ivonne imagino. comenta eso. ¿Y por qué, Ivonne? Bueno, ya sabemos por qué es complicado, pero tal vez enfrentaron un problema en particular que tal vez otros colegios también enfrentaron. Ahí vamos a ver. Mm. Tienen la resistencia de parte del cuerpo docente. Ya.
Yo, cuando leí esta pregunta, lo que me hizo ruido fue que la resistencia no es lo opuesto al compromiso, ¿ya? Sino que la resistencia es la primera señal de que algo importante está en juego. El hecho de que yo presente un cambio o esté presentando, bueno, sí, un cambio, porque por ejemplo el PI, en el caso del el establecimiento de Fabiola, vamos a generar ciertos cambios en el PI. El que exista como resistencia no significa que no va a haber compromiso, significa que lo que estamos cambiando para las otras personas, para las personas que están involucradas, significa de alguna manera una pérdida de algo. Cuando yo empiezo a poner el foco solo en explicarle al otro por qué es importante que hagamos este cambio, yo te involucro, hagámoslo juntos, a veces me estoy saltando un paso, que es un paso previo, que es tratar de entender qué está perdiendo esta persona que le impide movilizarse de manera más rápida hacia este cambio. Entonces, eh, cómo se ven ciertas resistencias? A ver, tenemos acá en la primera columna como un obstáculo a vencer. ¿Qué se hace en ese caso? Eh, Generalmente así lo hacemos. Es como ya, vemos una resistencia, creemos que es un obstáculo. Entonces, ¿qué hago para vencer el obstáculo? Ah, voy a comunicar más, voy a hacer más videos, voy a entregar un mensaje mejor. Eh, y así no funciona porque la resistencia es por una pérdida que no está siendo procesada y comunicar más, que te lo expliquen más, no va a hacer que uno le empiece a procesar. En cambio, si yo veo la resistencia como información sobre una pérdida real, o sea, voy un paso más atrás, eh, ¿qué es lo que hago frente a eso? Frente a esa forma de ver la resistencia, me pregunto, ¿qué pierde esta persona si esto cambia? ¿Qué es lo que le está pasando y por qué muestra resistente frente a este cambio? ¿Y por qué funciona? Porque si la pérdida es vista, el compromiso se empieza a volver posible. No es que va a ser, ¿ya? Pero empieza a haber una mayor posibilidad. A veces nosotros creemos que, por ejemplo, pedirle a todo el cuerpo docente que cambie la manera de planificar, por ejemplo, el formato de planificación, eh, es como algo súper técnico y listo, cambian la forma en que planifican y ya está. Sé que puede significar como más tiempo, pero a veces para el otro es una pérdida grande, es una forma de un cambio de creencia, de que yo creo que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Hay una pérdida también como de la autonomía quizás de docente, de decir, pero es que ¿por qué vamos a cambiarlo de esta forma? Eh, entonces creo que una idea que me gustaría dejarte, Fabiola, es quizás ponerse a pensar qué significa para esos docentes estos cambios y en qué medida ellos están sintiendo ciertas pérdidas a partir de los diferentes cambios que nosotros vayamos proponiéndoles. Independiente, no querer ir directo al compromiso, sino que entender primero la resistencia y eventualmente, entendiendo y procesando esa resistencia, el compromiso se empieza a volver más posible. No, si nuestro foco no son los docentes, nosotros tenemos un gran, digamos, problema con los apoderados. No Mm, somos apoderados pasivos, si bien no nos dan, no nos causan, no son conflictivos, pero tampoco están involucrados. Ya no son, no sé. Hemos pensado harto. El módulo 3 nos hizo pensar al módulo. No. sí, Módulo siempre el módulo 4, 3. no llevo al módulo 4. Ya, pero ahora ella me dijo que no nos adelantemos al 4, ¿o sí? Bueno, nosotros estamos en el 7 en todo caso. Ah, claro. Entonces, no es así para en el caso de los docentes, ya el Ya. cambio, todo el asunto, es a ellos. Entonces también nos preguntamos, ¿qué pierden ellos? Y llegamos a una respuesta supuesta después de haber conversado y consejos. ¿Qué pierden ellos? Quizás no es que pierdan, ellos son la mayoría extranjeros, entonces no podríamos decir que pierden su identidad como país porque quizás tampoco tengan tanta conciencia patriótica. Mm, Entonces, sí, si nos detuvimos harto en pensar, porque entiendo esa parte, o sea, ¿cuál es la resistencia? Es porque pierden algo, pero ¿qué pierden ellos? Entonces la respuesta no está por ahí con ellos, no, mm. no está por ahí, no.
Tiene que ver con No una está en cosa la pérdida. cultural, tiene que ver con Mm, una cosa cultural de ellos, de cuál es su expectativa también con respecto a la educación que le podemos entregar. exacto. Desde lo que ellos quieren o simplemente de lo que ellos no quieren, que ni siquiera les interesa. No alcanzan ahí cómo llegar a ese, a ponerse a pensar la calidad, las herramientas educativas, no, no. Tenemos apoderados que son analfabetos, que si tú le entregas un texto no entienden. Si tú le hablas Mm, adelante, en un caso de socializar el cambio del país, ni siquiera hablando te van a comprender lo que tú le estás tratando de explicar. Es un sí. nivel No, cultural. sí, es un desafío mayor, claro, no es algo que ustedes no están lidiando ni con los estudiantes ni con los docentes, que son como con quienes uno tiene un trato más directo, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen como agencia con ellos, pueden llegar a acuerdos, etcétera, pero los apoderados va a depender mucho de si ellos quieren o no quieren hacerse parte. En cambio, al final los estudiantes como que dentro de esto están un poco obligados a hacerse parte, porque son parte del establecimiento y los docentes igual. Pero claro, los apoderados no debiese serlo, ¿cierto? Pero pasa que pueden tomar, o sea, pueden lavarse un poco las manos. Y en el caso de lo que ustedes comentan, claro, es como hay una cosa cultural fuerte, Hay importante. una No sé barrera ahí. sí, tal cual. No sé si hay alguien de los que presentes acá que haya trabajado el tema del vínculo con las familias en algún momento y que haya alguna estrategia que les haya funcionado para involucrar a los apoderados. Si es que es así, pueden sacar el micrófono, abrir el micrófono y si no, los invito igual a dejar su mensaje en el chat porque creo que sería información muy valiosa para Jocelyn, Fabiola y Gustavo. Em, Traje este otro extracto de la sesión 3, de la entrega de la sesión 3, donde se veía este tema de los actores resistentes y el argumento desde el PI. Y acá en ya, verdad. Esta entrega, el foco, el desafío que tenían era como un poco las bajas expectativas que tenían los docentes con los estudiantes. Como la manera en que entre los docentes hablaban de los estudiantes. Un poco hay un tema como del trato, de un buen trato que no estaba haciendo lo que el equipo directivo estaba esperando. Entonces, ¿quiénes son los actores resistentes más difíciles de movilizar? Los docentes con prácticas reiteradas de maltrato y baja expectativa que no reconocen el problema, se justifican en la disciplina de los estudiantes y minimizan las quejas. ¿Y cuál era la pérdida real que implica el cambio para esa persona? ¿Cuál era el cambio que estaban presentando este grupo? Era empezar a generar una nueva cultura, darle una vuelta a la cultura que estaban proyectando los docentes con los estudiantes, donde se tuvieran mejores expectativas, se hablara en positivo a los estudiantes, tratáramos de salir de este como loop de cómo es que los niños son demasiado falta de respeto y no hay cómo trabajar con ellos y al final un poco salir de ese ciclo y cuáles eran las pérdidas que podían sentir estas personas, estos docentes en este caso, pérdida de su forma de ejercer autoridad. O sea, y hay una creencia arraigada, que es cómo yo entiendo la autoridad y cómo creo que ésta debe llevarse. La pérdida de control tradicional del aula, la inseguridad profesional, no saber cómo hacerlo distinto, o sea, no tengo nuevas estrategias para poder abordar este tipo de situaciones pérdida de ciertos hábitos. Y la última frase dice, no es mala voluntad, es miedo a hacerlo diferente. Más hábito de la vieja escuela, más creencias y concepciones respecto de disciplina y formas de actuar, de educar, perdón. Entonces todo se resume en esa última frase, pero toda esta manera de verlo ayuda mucho también a entender cómo ir generando ese cambio, porque si entiendo que estas personas no es que tengan una mala voluntad, o sea, estoy partiendo desde algo positivo, sino que hay creencias arraigadas, desde ahí, desde esa base es donde yo tengo que empezar a trabajar para poder ir generando estos cambios. Y la última pregunta que les traigo es, ¿cómo distinguir cuando un cambio deja de ser técnico y empieza a requerir transformación adaptativa? Y lo primero que quería dejar súper claro es que la mayoría de los cambios son mixtos. O sea, cuando yo voy a generar un cambio, tengo un desafío y a partir de ese desafío voy a presentar ciertos cambios, nunca la solución es solo técnica o es solo adaptativa. La mayoría de las veces hay un poco de cada uno.
Y el problema de estos dos conceptos y por qué es importante que los manejemos bien es que el problema está en tratar con soluciones técnicas desafíos que son adaptativos. Por ejemplo, el ejemplo que yo les decía de la planificación de clases. Yo quiero cambiar la planificación porque hay un porque encuentro que no están siendo bien rigurosas. Entonces, simplemente contrato una ATE que le haga una capacitación a todos mis profesores y hagan un taller de planificación y definan un nuevo formato y listo, se acabó. Pero al final eso es solo lo técnico. No es que los profesores no entiendan si es que no le entrego una plantilla y que llenen, sino que hay algo adaptativo por detrás. ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué tiene estos elementos de esta planificación? ¿Por qué no lo hacemos como lo estábamos haciendo? Entonces, ese es como un ejemplo bien concreto. ¿Cómo saber si es adaptativo o es técnico? La primera pregunta es, ¿la solución ya existe en algún lado? Así como una capacitación, un protocolo, hay un sistema, ¿hay alguien que me pueda dar la respuesta? Si es que la respuesta es sí, entonces esto es un desafío o un problema técnico, porque yo simplemente puedo llamar a alguien y me va a solucionar el problema. Por otro lado, las personas tienen que cambiar algo que valoran. Hay creencias, cosas de base. Entonces, si es que implica el cambio, un cambio de creencias, de hábito, de identidad profesional, entonces el cambio ya es adaptativo, porque tengo que entrar a cambiar las creencias de estas personas. Eh, si es que no hay una solución, entonces hay que aprender colectivamente, o sea, hay que abordar el problema de manera adaptativa. Y si es que solo una nueva técnica o un procedimiento, o sea, si es que las personas que tienen que cambiar algo que valoran, solo tienen que hacerlo, solo implica que adquieran una nueva técnica o un nuevo procedimiento, entonces es técnico. ¿Ya? Esas son como las dos distinciones claves para que puedan tenerlas presentes. No te preocupes, Gustavo, que les vaya muy bien. Gracias por la asistencia Ya no, Sí, por la ya nos participación. Muchas vamos, y la gracias. participación, nos sí. vamos. Nos quedó conversación en el tintero. Somos súper buenos para conversar acá. Qué Qué bueno, bueno. eso nos gusta mucho. Así que Ya, ya, gracias. ya nos vamos, gracias. Súper éxito con la última sesión. Acá les traje otro ejemplo en base a una de sus entregas, donde un grupo, un círculo, hizo una diferenciación entre los componentes técnicos y adaptativos. Habían componentes. ¿Qué componentes de esta iniciativa son técnicos? Diseño de eventos evaluativos con nivel de logro definidos, construcción de instrumentos, uso de formatos, elaboración de tablas de especificación, aplicación de rúbricas. Son puras acciones técnicas. En cambio, ¿qué componentes eran adaptativos en este desafío que plantea este círculo? Pasar de evaluar solo con calificaciones a evaluar el aprendizaje por habilidades. Ahí hay un cambio de creencia, ¿ya? No entender que el aprendizaje no se basa solo en los contenidos, sino que también en la habilidad. Y todo eso implica un cambio de cómo yo enseño, de cómo yo planifico. Dejar de centrarse en el contenido, bueno, lo mismo. Exponer la práctica pedagógica a análisis colectivo. Esto de cambiar esta lógica de la sala a puertas cerradas, donde nadie ve lo que yo hago. Entonces, exponer mi práctica a un análisis colectivo o sea, no puede. Muy probablemente va a implicar un cambio adaptativo fuerte. Incorporar el uso sistemático de evidencia para tomar decisiones. También transparentar los niveles de logro de los estudiantes y utilizarlos como herramienta de aprendizaje y asumir la responsabilidad compartida sobre los resultados de aprendizaje. Así que, no sé si respecto a esta temática hay alguna duda o algún comentario que les gustaría realizar. Justo llegamos a la parte donde ya Jenny está mucho más de su interacción, así que te agradezco un montón, Carlos, que estés con tu cámara prendida. No sé, ahí Stephanie, Cristian, Ivonne, Carol, Danisa, Ángel, si pueden encender sus cámaras o si es que no, encender los micrófonos para que podamos ahí estar un poco más conectados. Súper, gracias, Danisa.
Tengo dos preguntas que quiero que ustedes les respondan. ¿Ya? La primera es, ¿cómo lograr que los docentes transformen de forma sostenida sus prácticas de retroalimentación en el aula sin que el acompañamiento sea percibido como control, sino como una oportunidad real de aprendizaje profesional que impacte en los estudiantes? Esta es una pregunta que alguien escribió en su ticket de salida y creo que aquí hay expertise de sobra para que podamos responderle y no sea yo, sino que ojalá alguno de ustedes. ¿Cómo han abordado los procesos de acompañamiento docente? ¿Quiénes han tenido buenas experiencias? ¿Cuáles creen que son las claves de que eso haya sido una buena experiencia? ¿Cómo hacer para que esto no sea percibido como una herramienta de fiscalización o de control? Durísimo eso. Ah, y bueno, la pregunta es, que es la que aparece aquí en la pantalla, que yo la saqué directamente de un ticket de salida. Es, ¿cómo lograr que los docentes transformen de forma sostenida sus prácticas de retroalimentación en el aula sin que el acompañamiento sea percibido como control, sino como una oportunidad real de aprendizaje profesional que impacte a los estudiantes? En palabras sencillas, finalmente es, esta persona de este círculo tenía la duda de cómo abordar los procesos de acompañamiento al aula sin que sean percibidos como una herramienta de fiscalización o de control. Entonces, si es que alguien aquí ha tenido la experiencia de poder llevar este tipo de procesos de manera exitosa o ya hayan pasado por este nudo que pasa cuando uno está instalándolo, ¿cómo lo han hecho? ¿Algún tip? ¿Alguna característica especial que pueda ayudar a esta persona a abordar este desafío? No sé, Danisa, ¿cómo han vivido ustedes en su establecimiento el proceso de acompañamiento docente? Mm, Lo tienen establecido? ¿No tanto? ¿Cómo lo han hecho? lo tenemos en el plan de desarrollo profesional docente, ¿ya? Perfecto. Lo tenemos ahí y tratamos de que sea lo más objetivo posible y para eso les mostramos primero una rúbrica o una pauta para que el docente no se sienta agobiado, porque es muy delgada la Buenísimo. línea entre el agobio y el acompañamiento. Tal cual. ¿Y el uso de esa rúbrica les ha ayudado a que el docente esté más abierto a esta retroalimentación posterior? Sí, especialmente con los colegas nuevos, más jóvenes y también antiguos, ¿ya? El tema de los docentes islas se da en todas las generaciones, no Mm, solamente en los más antiguos. perfecto. Docentes Isla, está Sí, bueno. no lo había escuchado. Tal cual, me gusta ese tip. El uso de rúbrica y transparentar estas rúbricas, eso es una buena acción para poder ir de a poco avanzando hacia un acompañamiento que no sea percibido como control. La segunda pregunta es cómo podemos sostener en el tiempo los cambios adaptativos en las prácticas docentes sin que se diluyan frente a la carga laboral y las resistencias del equipo. Esto yo creo que es un problema que todos tenemos, ¿no es cierto? Eh, Partimos con un cambio y está muy difícil sostenerlo en el tiempo. Aparece algo que se supone o se siente más importante, entonces todo lo que ya estábamos haciendo pasa a segundo plano. ¿Alguien ha encontrado alguna manera de sortear esta situación que va pasando cuando uno empieza con un cambio, pero de repente empieza a diluirse el cambio? Esta es una pregunta que es más compleja, porque yo creo que todos tenemos como la misma duda, ¿no es cierto? La vamos a dejar,
la vamos a dejar ahí. Me gustaría que igual ahí le queden dando una vuelta. Quiero retomar el mensaje que manda Ivonne en el chat, que dice respecto a la primera pregunta. En nuestra escuela hemos construido en conjunto la pauta de acompañamiento. Excelente, me gusta, porque no es solo ahí lo que nos comentaba Anisa de que está esta rúbrica, sino que acá Ivonne le suma la co-construcción de este instrumento. Se acuerdan las fechas de acompañamiento, claro, o sea, no es algo sorpresa, eso también ayuda a que no sea una herramienta de control ni de fiscalización, sino que de acompañarte y ver cómo podemos ir mejorando. Eh, y se comienza con el foco en lo positivo. Excelente, gracias. Y bueno, creo que son elementos claves que ayudan a hacer este proceso de acompañamiento mucho más fructífero y con foco en lo que de verdad significa, que es efectivamente acompañar y no fiscalizar. Y por último, yo quería plantearles, darle el espacio para que si es que hay algo que tengan, les gustaría preguntar, algo que haya quedado dando vuelta. Yo sé que lo he dicho a lo largo de la sesión, así que quizás en este minuto tampoco va a haber alguna duda, pero los invito a hacerlo si es que eh, hay algo que yo no haya nombrado o algo que les gustaría levantar. Y mientras piensan o me escriben en el chat, les voy a contar un poco qué se viene, así como Fabiola se nos adelantó. Viene la sesión 4 que es de confianza relacional, y vamos a hablar sobre la confianza como una condición operativa y no como un valor declarado. O sea, cómo la confianza relacional es una condición que va a generar que yo de verdad pueda lograr las cosas que quiero hacer. Es una condición operativa. O sea, si esta no está, de verdad todos los otros esfuerzos no van a funcionar. Así que es una sesión clave, es una sesión como bisagra para todas las otras. Y en esta van a tener que entregar un diagnóstico de la escuela y un diseño de acciones concretas para fortalecer esta confianza relacional, la cual obviamente va a impactar a todos los otros elementos que han podido ver en las distintas sesiones. Así que queda el la última patita, el último pelo de la cola para que podamos terminar este curso. Estoy muy contenta de los trabajos que he visto, de las reflexiones que han escrito. Eh, y para cerrar, les comparto saqué de dos tickets, una pregunta y un comentario. Los dos me gustaron mucho. El primero era, ¿estamos comunicando claramente el propósito del cambio y dando espacio para que el equipo exprese sus inquietudes? Me gustó la pregunta porque me hace pensar que las diferentes actividades los han llevado a cuestionarse cosas. Y eso es lo que queríamos, en verdad. Un poco lo que hablaban también antes. Uy, se me olvidó, no sé si fue Fabiola o sí, de la introspección, ¿cierto? El cuestionarme, el reflexionar, el pensar. Este espacio era para eso. Así que esta pregunta para mí queda como súper claro que el espacio ha dado frutos para ese foco, para ese objetivo. Y por último, el excelente trabajo de reflexión y colaboración grupal, que también ahí está el corazón de Circles y lo que queremos también que ustedes puedan generar en sus diferentes círculos. Así que eso, muchas gracias. Les agradezco un montón la asistencia, la participación y también, nada, invitarlos a que terminemos el curso por todo lo alto, porque ya queda poquito. Están entregando cosas muy buenas y que tengan un muy, muy lindo fin de semana largo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Anisa. Chao, No, chao. gracias a ustedes por asistir. Gracias por estar acá. Cualquier cosa se pueden contactar con nosotros. Y esperamos también que este curso les haya servido. Sí. Y bueno, por muchos más que se vienen durante el resto del año. Así que gracias y tendrán esta grabación también disponible en la plataforma de Circles para cuando quieran volver a revisarla, algún concepto o para que lo vean sus colegas que no pudieron venir. Ok. Súper, gracias. Súper. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Chao, Gracias, chao. Carla. chao. Gracias a todos por estar.